Señor Coronel Alfonso Plazas Vega, muy buenos días. Buenos días, ministro. Buenos días a todo su equipo de trabajo. Buenos días a la audiencia. Señor Coronel, no hubo un colombiano, ninguno, de quien hubiera mayor cantidad de noticias, de información, de entrevistas radiales, de entrevistas televisivas, que lo que tuvo usted en esos días tremendos del Palacio de Justicia, donde usted fue el gran héroe de la República. Y a usted lo acusan de haber desaparecido unas personas, y por acusarlo de esa manera lo tuvieron varios años en la cárcel. Yo me pregunto por curiosidad, estos que lo acusaron dijeron a qué horas usted, en medio de semejante jornada, en medio de semejante trabajo ante los ojos del país entero, pudo desaparecer a alguien. Me inquieta esa pregunta. Muy sencillo, ministro. El propósito de hacerme a mí esas acusaciones, en primer lugar, no era primordialmente sobre el tema del Palacio de Justicia. Si hubiera sido sobre el tema de justicia, sencillamente habían tenido el espacio que hay entre 1985, que fueron los hechos, y el mes de agosto del 2002, en que fui nombrado director nacional de estupefacientes. Es más, tenía todavía un tiempo desde agosto del 2002 hasta finalizar el año 2004, en que salí del cargo. ¿Cómo es posible que es en ese momento, en el año 2004, o sea, 19 años después de los hechos, que encuentran que yo desaparecí personas? Bueno, que hoy está claro que no las desaparecí porque nunca estuvieron desaparecidas, pero en ese momento le dijeron al país que yo había desaparecido personas. No hubo equivocaciones allí. Ese era un complot y, a mi juicio, era una venganza del narcotráfico por la tarea que habíamos cumplido en la Dirección Nacional de Estupefacientes contra las mafias, precisamente bajo su dirección durante el gobierno del presidente Uribe Vélez. Bueno, usted lo pagó con cárcel, yo lo pagué con una bomba. No, sí, así fue. Pero así fue. No son circunstancias fortuitas, pero uno se pregunta esto cómo es posible. Y utilizan, señor coronel, una sesión especial que hubo en la Escuela de Caballería con un suboficial que nunca vino a Bogotá, pero que dicen que él dijo que lo oyó a usted decir que había que hacer no sé qué cosa con algunos de esos supuestamente desaparecidos. Esa persona se cansó de decir: no estuve en Bogotá, no vine a Bogotá, no conozco al coronel Plazas, no tengo nada que ver con eso. Se inventaron esas declaraciones y mi firma no es la que aparece en ese documento. Señor coronel, ante esas evidencias, ¿cómo es posible que esto haya prosperado para tenerlo usted en la cárcel los años en que lo tuvieron? Es algo supremamente grave, ministro. Pero claro que esto no empezó allí. Cuando a mí me privaron de la libertad, se valieron de la declaración de otra persona, de un ex policía. Un señor que era un bachiller de la policía, que estaba prestando su servicio militar obligatorio como policía y que además se desertó, pero después apareció al lado del padre Javier Giraldo, y con el padre Javier Giraldo de la mano fueron y presentaron una denuncia en la cual me acusaban a mí y acusaban al ejército de haber cometido una cantidad de crímenes, desapariciones forzadas, secuestros, y esa declaración, que además ya había sido analizada años atrás y había sido descalificada por la Procuraduría General de la República en el año 91, en el año, como 10 años atrás. Esa persona, en el 81, en el 91 fue descalificada esa acusación, en el 91 fue descalificada por la Procuraduría esa acusación. En el año 2007 vuelve la fiscal Ángela María Buitrago, la recoge y la utiliza para privarme de la libertad. Y es uno
después de que estoy ya con privación de la libertad, que aparece la declaración en la Escuela de Caballería del suboficial Edgar Villamizar. Bueno, y aparece en la Escuela de Caballería la declaración de un suboficial Villamizar. ¿Y por qué no me avisaron a mí o a mi defensa para que estuviera presente en esa actuación? No, la hicieron a escondidas. La hicieron a escondidas porque sencillamente esa declaración nunca se realizó. Esa declaración nunca existió. La declaración, ministro, establece que el señor Villamizar fue enviado desde Villavicencio con otro grupo de 14 suboficiales para apoyar a la Escuela de Caballería en su lucha contra el terrorismo en los momentos de la confrontación del Palacio de Justicia. Resulta que eso no se hace así. Un comandante de brigada no manda 15 suboficiales a apoyar a un batallón. Se le mandan los suboficiales a apoyar a la otra brigada. Una brigada apoya a la otra brigada. Y la otra brigada determina que las personas van a trabajar con este batallón o con este otro o con este otro. Pero no, aquí aparece, según la información que figura en una hoja de papel que se llamaba Declaración del Cabo Villamizar, y allí dicen que las personas rescatadas del Palacio de Justicia fueron torturadas en la Escuela de Caballería en la noche del 6 al 7 de noviembre de 1985. Los primeros que cayeron en cuenta... bueno, y también utilizaron otro personaje, René Guarín. René Guarín, que aparecía como una víctima porque su hermana Cristina había sido desaparecida en los hechos del Palacio de Justicia, lo pusieron a revisar unos videos. Y en los videos él empezó a identificar personas que salían con vida y que eran los desaparecidos. Y eso se lo pasaron a los medios de comunicación y los señalaban con un círculo. Miren esta persona que desapareció y aquí está saliendo del Palacio de Justicia. Miren esta otra. Y el pueblo colombiano quedó convencido que efectivamente habían sido sacadas unas personas con vida y ahora no aparecían. Pero bueno, ¿qué sucedió? Mi Dios sabe lo que hace. En primer término, resultó un periodista investigador que hoy está exiliado aquí en los Estados Unidos. Quiero manifestar que ha tomado unas posiciones políticas con las que yo no comparto. Pero en su momento, estamos hablando desde los hechos de entonces, este señor se dedicó a investigar la verdad y encontró muchas cosas curiosas. El señor René Guarín, o sea, aquella persona que identificaba gente saliendo en los videos, resultó ser del M-19. ¿Quién lo descubrió? Ricardo Puentes. Se puso a buscar en los diarios porque él tenía la idea de que había visto la noticia hasta que encontró efectivamente el señor René Guarín había sido capturado por la policía luego de un combate a tiros con el M-19. ¿Por qué fue el combate? Porque el M-19 estaba secuestrando a un gerente, al gerente de Atlas Publicidad, y lo llevaba en un vehículo secuestrado y alrededor de la Caro lo alcanzaron, se liaron a tiros, murió uno de los miembros del M-19 y otros dos fueron capturados, entre ellos René Guarín, y a René Guarín además le encontraron en sus manos la carabina que pertenecía a un agente de la policía que meses atrás había sido asesinado en el asalto que hizo el M-19 a la población de Nemocón. Ese agente estaba cuidando la caja agraria y fue muerto por el M-19. La carabina aparece en manos de René Guarín y René Guarín es la persona que me acusa a mí de haberle desaparecido a su hermana. Entonces empezamos a investigar quién era la hermana. La hermana había sido supuestamente desaparecido cuando se desempeñaba como cajera de la cafetería del Palacio de Justicia. Pero al investigar un poquito más, se encontró que esta señora tenía título profesional obtenido en la Universidad Pedagógica de Bogotá. ¿Qué hacía una persona con un título profesional haciendo de cajera en el Palacio de Justicia? Miremos más adelante. Se encontró una que había escrito René Guarín en la revista de la Corte Suprema de Justicia. Era un artículo que correspondía
eh, al mes de noviembre del año 2005, 2 años atrás. Y él mismo en el artículo señala cómo a su hermana la estaban investigando en forma injusta como miembro del M-19. La señora Cristina, desaparecida, era miembro del M-19. Y el señor Guarín, por ende, debería ser miembro del M-19. Empezaron las investigaciones también de este periodista investigativo y descubrió que el señor René Guarín aparecía en los registros de la Brigada 13 de Bogotá desde varios años antes de los hechos del Palacio de Justicia como miembro del M-19. Él, su hermana Cristina, un hermano más de nombre Sebastián y el papá de ellos, toda la familia metida en el grupo terrorista M-19. Y esa persona fue la que identificó a quienes supuestamente salían con vida, rescatados por el ejército y que nunca aparecieron, pero empezaron a aparecer. Apareció la señora Nubia Estela Hurtado ante la fiscalía y dijo, están diciendo que me marcan ahí en la televisión con un círculo y dicen que yo soy una persona desaparecida. Yo vengo aquí a aclarar a la fiscalía que yo no estoy desaparecida, que yo no me llamo como dicen ahí en la televisión, sino yo me llamo Nubia Estela Hurtado Torres y que aquí estoy. Están diciéndole una cosa diferente al pueblo colombiano. Allí hubo como una intención de hacerle cambiar la versión que generó una discusión entre la fiscal Ángela María Buitrago, que hacía las preguntas, y mi abogado, que era un doctor Oscar Vicente Pedraza. Fue tal la discusión que a mi defensor le dio un preinfarto, tuvieron que sacarlo asfixiado al hospital y renunció de inmediato y dejó una constancia que está en el proceso de falta de garantías por parte de la defensa y por parte del coronel Plazas. También apareció otra persona que dijo yo era ascensorista en el Palacio de Justicia, me llamo Marianel Díaz. Allí salgo en los hombros de un soldado porque ese soldado me recogió a mí, yo me acuerdo, y la que sale en la televisión soy yo. Están diciendo que no, que es una señora Amparo Bonilla. Yo no soy esa señora, aquí estoy yo. ¿Por qué le dicen al pueblo que yo estoy desaparecida o que otra señora está desaparecida? Ahí aparece, la lleva el soldado al hombro y se le ven apenas las nalgas. Bueno, entonces se empezaron a caer los desaparecidos y luego la Procuraduría General de la Nación hizo una confrontación entre la declaración del cabo Villamizar y las personas que salían rescatadas del Palacio de Justicia según las había identificado René Guarín. Y encontró que mientras el cabo Villamizar había declarado y había afirmado que estas personas habían sido torturadas por el grupo de 14 suboficiales que vinieron de Villavicencio y torturaron y mataron a las personas en la Escuela de Caballería en la noche del 6 al 7 de noviembre, al ver los videos, que los videos eran videos de los medios de comunicación y tenían marcado la fecha y la hora, y él se encuentra que son videos que corresponden a las personas rescatadas el día 7 por la tarde. Dice el doctor Villabona Barajas, ¿cómo es posible que digan que unas personas fueron torturadas en la noche del 6 al 7 cuando todavía no habían sido rescatadas? Y luego las identifican saliendo del Palacio de Justicia el día 7 y dicen que las torturaron, pero se regresaron a la noche anterior. Es sencillamente absurdo. Por esa razón, el doctor Villabona señaló esas declaraciones y esas acusaciones como deleznables. Así lo señaló desde el comienzo, y estamos hablando del año 2008. Aún así, me tuvieron privado de la libertad hasta el año 2015, pero debo recordar que en el 2011, el mismo Ricardo Puentes localizó a Villamizar y le dijo que declarara. Dijo, yo un hombre preso, inocente, con cargos injustos allá en la escuela de infantería. ¿Cómo es posible que usted esté tranquilo? Dijo, no, es que no estoy tranquilo, porque es que yo, en primer lugar, ese personaje no lo conozco. Pero yo no hablo en la fiscalía porque temo por mi vida. Si usted me permite hablar con el Procurador General de la Nación,
yo hablo con él, pero solamente hablo con él, no hablo con procuradores de menos rango porque uno no sabe quién es quién. Finalmente el Procurador General de la Nación dijo que venga y hable conmigo y lo interrogó el propio Alejandro Ordóñez Maldonado. Y entonces él contó toda la verdad. Una verdad, primero que no me conocía, etcétera, que no, todo eso era falso. Pero eso no lo conoció la Nación. Curiosamente los medios de comunicación no le dieron importancia a semejante noticia. Pero la hora de la verdad, al otro día hizo la entrevista que no hicieron otros medios. Y el señor Villamizar, en este programa de la hora de la verdad, le dijo al país que él nunca había declarado contra mí, que no me conocía, nunca trabajó bajo mis órdenes y no me conocía. Nunca salió del área de la 7ª Brigada del departamento del Meta durante los hechos del Palacio de Justicia. Estando allá se enteró de lo que sucedía en Bogotá. Nunca viajó a Bogotá. Y por consiguiente, él no podía atestiguar contra mí. Le mostró el procurador el documento y dijo, pero es que al coronel los han condenado con este documento en donde aparece su firma. Y el señor le dice, es que ahí dice Edgar Villarreal, yo no soy Edgar Villarreal. Y esa firma no es la mía, vea la firma mía. Entonces, se cayó toda la declaración de este señor, se cayó toda la acusación, se cayó la condena. Yo en ese momento ya estaba condenado. Pero vale la pena mencionar, ministro, la tarea de la hora de la verdad. En primer lugar, en el julio del 2007, cuando me detuvieron y todos los medios de comunicación se vinieron contra mí tratándome como el peor genocida de Colombia, la hora de la verdad salió en mi defensa y dijo, esto no puede ser cierto. Y la hora de la verdad salió a decir lo que los demás no se atrevían a decir. En el año 2008, en medio de la situación crítica de carácter anímico que yo estaba sufriendo por esas calumnias, es que leerse uno un proceso de miles y miles de páginas en donde lo señalan a uno con atrocidades que uno ni había cometido ni era capaz de cometer, es muy duro, es muy doloroso, pero tocaba leerlas para entender y para ser capaz de ir a una defensa. En el año 2009, la juez María Estela Jara me negó el permiso para ver a mi padre agonizando. Yo soy el mayor de 11 hijos. Mis hermanos vinieron de diferentes ciudades y de otros países y estuvieron presentes. Mi padre murió preguntando por su hijo mayor, porque a mí no me dejaron asistir. Caso diferente pasó con Timochenko, con Márquez, cuando se le murió la mamá, ¿no? Le mandaron avión oficial y lo trajeron de La Habana a Bogotá en avión oficial, siendo una persona que tenía más de 700 años de cárcel señalado o sentenciado por diferentes jueces de la República. Ese sí tenía avión oficial. Pero a mí, una persona que luchó por defender a la patria, que bajo las órdenes del general Arias Cabrales logramos rescatar más de 260 personas con vida, son 260 personas que me lo agradecen cada instante, porque eso ha sido así. No, pero a esa persona que rescató gente inocente había que tratarlo como me trataron. Y algo muy, muy grave, después decidieron, a mí me hospitalizaron por la situación anímica a la que me llevó este atropello tan terrible. Y después de estando hospitalizado, la juez María Estela Jara dispuso que me trasladaran a la cárcel de La Picota. Los médicos del Hospital Militar de Bogotá se reunieron en junta médica y determinaron que no podían sacarme, que yo estaba en un tratamiento delicado, que no podría salir de mi hospitalización. No le importó para nada a la juez Jara violar las normas nacionales y las internacionales y ordenar que me sacaran a la fuerza del hospital militar y me llevaran a la cárcel de La Picota. Pero como la policía no se prestó para ese ejercicio, entre otras cosas porque el hospital militar está protegido y con guardia de la Infantería de Marina, la policía dijo, nosotros no podemos hacer eso. Y el ejército tampoco lo hizo. Entonces mandó a la guardia del IMPEC. La guardia del IMPEC no tiene ninguna facultad para meterse a un hospital, y menos si es un hospital militar.
pues allá se metieron como 20, atropellando a mi esposa que estaba acompañándome, era una compañía autorizada por el hospital militar, la inhabilitaron ahí contra una pared y a mí me cogieron a golpes y me sacaron de la escuela de infantería, lo último que hicieron, del hospital, y lo último que hicieron fue aplicarme una inyección como si fuera un animal. Toda esa violación de la ley se quedó en nada. Es la violación de mis derechos humanos en todas las formas. No ha pasado hasta el momento nada a quienes han cometido esa cantidad de cosas. Al día siguiente, los medios callados, la hora de la verdad puso el grito en el cielo y por primera vez en mi proceso tuvo eco en todos los medios colombianos. Lo que hicieron conmigo en el hospital militar, que lo denunció la hora de la verdad, salió en los medios de prensa, de radio, de televisión y en las redes sociales. Todo esto se lo agradezco yo cada día a usted, ministro, y a el grupo de trabajo. Señor coronel, una pregunta para que me la conteste muy brevemente. ¿Qué pasó con el examen grafológico de la firma del cabo Villamizar? Porque él dijo, esa no es mi firma. Eso se sometió, se pidió un examen grafológico que no querían practicar y no lo querían practicar. ¿Lo practicaron finalmente? ¿Compararon la firma que aparece supuestamente del cabo Villamizar con la firma real de él? ¿Eso se hizo? Claro. ¿Y a quién pusieron a hacerlo? A la fiscalía. La misma fiscalía que me estaba calumniando, la misma fiscalía pidió que el CTI de la fiscalía hiciera el examen grafológico. Hicieron el examen grafológico, llenaron 17 páginas con firmas y dijeron que sí era la firma, y la Procuraduría General de la Nación no aceptó. Un grafólogo de la Procuraduría dijo, ese examen está mal hecho. Y el examen entonces se anuló. Fue anulado ese examen del CTI y se dispuso un nuevo examen por parte de la SIJIN. Y en la SIJIN dijeron que no se encontraban suficientes informaciones para hacer la confrontación, que llegara a una definición. Es decir, ni sí ni no. Es un resultado en donde se nota que el grafólogo de la SIJIN le dio miedo decir la verdad. Y en resumidas cuentas, no quedó constancia en ninguna parte de esa infamia de una firma que ni siquiera la persona que supuestamente firmó reconoció. Dijo, yo nunca he hecho esa firma, dijo Villamizar, lo dijo ante el Procurador General de la Nación y lo dijo en su programa. Bueno, 5 años de reivindicación de su nombre ante el país, ante el mundo. Eso tiene que ser suficiente para su tranquilidad, para la tranquilidad de su espíritu y para toda su familia y para todos sus amigos, en cuyo número nos contamos entre los primeros, para decir que usted no solamente es un hombre inocente, sino un héroe de la patria. Señor coronel Alfonso Plazas Vega, muchas gracias por estar de nuevo en la hora de la verdad. Muchas gracias, ministro, por esta entrevista. Mi reconocimiento a usted, mi reconocimiento a los miembros del equipo de trabajo de la hora de la verdad de ese entonces y de ahora, porque gracias a ustedes se pudo conocer a nivel nacional e internacional la injusticia cometida contra mí. En este momento todos los atropellos de los que yo fui víctima durante 8 años y medio están en la absoluta impunidad. La juez Jara fue además ascendida a magistrada. La fiscal Buitrago fue precluida en la investigación que le abrieron. ¿Y para qué me pongo a mencionar la cantidad de personas que intervinieron en mi contra? Lo único que hay que decir es que en este momento, por pruebas de ADN, está claro que no hubo desaparecidos y que lo que se cometió conmigo fue una terrible injusticia, una infamia y una calumnia. Muchísimas gracias, señor coronel, y por cuenta de esa infamia sigue en el proceso el general Arias Cabrales.
por la búsqueda, por la supuesta desaparición de unas personas que no desaparecieron, que fueron asesinadas por el M-19 en el Palacio de Justicia y que simplemente por defectos en el levantamiento de cadáveres hubo confusión en el manejo de esos cadáveres. Gracias al ADN han ido apareciendo todos y el general Arias Cabrales sigue soportando esta iniquidad.